Miren a dónde estoy, miren a dónde te trae Destacados, acá en pleno escenario donde en breve Julieta Ortega, nuestra destacada de hoy, está en Perdidamente, junto a Leonor Benedetto, Ana María Picchio, su madrina, de quien también nos habla en esta nota, bueno, Karina K, Patricia Sosa y vos, que sos el sexto integrante. Venía a ver Perdidamente, pero sobre todo también escuchá a Julieta, que habla de todo, habla un poco de su infancia, de cómo se inicia en el arte, de sus estudios en Los Ángeles y además un poco de qué se trata esta obra. Mirá dónde estoy. Bueno, Julieta, un placer. Igualmente. Un placer. Nos debíamos este encuentro. Igual nos conocíamos de habernos visto. Por todos lados, pero viste que de repente uno se cruza en lugares sí. y nunca se puso a conversar. Sí, es verdad. Y a mí me gusta conversar porque uno imagina, ¿no?, quién es esa persona que conoce o que se cruza. Y acá tengo la oportunidad, no solo vamos a hablar de la obra donde estamos, que en breve te vamos a ver en el escenario, pero quiero arrancar antes de hablar de Perdidamente un poco, hablar de vos, ¿no? Julieta Ortega, primero lo que te acompaña, Julieta es Ortega y es un apellido que para los argentinos es un cariño inmenso, pero para vos debe ser, es tu familia, no debe ser, es tu familia de origen. ¿Y cómo fue crecer? A mí me interesa mucho la infancia en el mundo Ortega, ¿no? Bueno, yo siempre cuento que Ana María Picchio, que es mi madrina de bautismo, tuvo mucho que ver en mi yo actriz, porque para mí cuando yo nací mi mamá ya no trabajaba, mi mamá fue una gran actriz. Siempre cuento la misma anécdota, que ella se ganó un premio en San Sebastián y no lo fue a buscar. Era como una actriz que no quería ser actriz, que la habían medio empujado a eso su mamá de chiquita, pero la realidad es que trabajaba mucho, tenía mucho trabajo, desde muy chiquita hasta un poco después de casarse, y ahí decide dejar todo. Cuando yo nazco ella ya no trabajaba, o sea que yo sabía que mi mamá había sido actriz, pero no convivía con esa realidad en mi casa. Mi papá fue un tipo que siempre separó mucho como su trabajo de su familia. Entonces la influencia grande que yo tengo, que tiene que ver con este mundo, es de Ana María. Que además está en el escenario con vos. Que ahora está en el escenario conmigo. No habíamos trabajado nunca juntas. Es la primera vez, por lo menos arriba del escenario. Habíamos hecho cositas, así que nos habíamos cruzado. Entonces ella fue una gran influencia y fue la primera persona que me llevó al teatro, al cine, a sus ensayos. Mucho de eso lo compartí con ella, más que con mis papás. Tus padres eran artistas, pero en tu casa era una familia donde se respiraba... Sí, papá que se iba a la mañana y volvía a la tarde, y mi mamá que estaba ahí haciendo mamá. Y para mí todo lo que tuvo que ver con la actuación y con ese mundo me lo trajo a mi vida Ana María. ¿Y qué, si tuvieras que decir, ¿no?, qué es lo que te despertó, o el teatro, el cine, la televisión, ¿no? ¿Qué hilo conductor había que te hacía buscar siempre en la actuación, ¿no? Porque pudiste haber estado... Seguramente fue el teatro y la tele al mismo tiempo, porque veíamos mucha televisión en esa época. ¿Te acordás? Bueno, no sé cuántos años tenés vos, pero era la época de los 5 canales. Sí. Y de verla a Andrea del Boca chiquita haciendo Andrea Celeste, y bueno, y ahí yo me doy cuenta que Ana María es mi madrina, porque Ana María hacía de la mamá de Andrea Celeste, y ya conté esto, pero bueno, es el resumen de esta historia, que es que mi mamá y Ana María en un momento se dejaron de ver, o sea, eran mejores amigas. Yo nazco, tengo mis fotos del bautismo, todo, o sea, nací, estaba mi mamá, Ana María y mi papá. Y después en algún momento, cuando yo tendría 4, se dejaron de ver por una razón que ninguna de las dos me cuenta, porque una dice que se olvidó y la otra dice que no sé qué, que sí se acuerda pero que no, que ya está, que era una pavada. Y un día yo estoy viendo a Andrea Celeste, que era mi novela favorita, y mi mamá pasa por atrás mío y me dice: esa es tu madrina.
Y yo me quedé como Dentro esta es de mi la madrina, caja, es la mamá ¿no? de Andrea Celeste, mi madrina, la quiero conocer ahora. Entonces, bueno, ahí la llamó y le dijo, tu ahijada te quiere ver. Y ellas ahí se reencontraron. Y a mí me llevaron, me acuerdo, a un exterior de Andrea Celeste. Y a partir de ahí, yo tendría 7. Era muy chica. Y a partir de ahí, claro, Ana María vuelve a mi vida y a la vida de mis hermanos también, porque fue también una influencia muy grande, dicho por esto por mis hermanos, para ellos también. Ella vuelve a nuestras vidas de una manera como muy potente y creo que dejó una huella grande en toda mi familia, mis hermanos y en mí, sin dudas. ¿Cuál era como la máxima, si vos tuvieras, me parece que la traes fuerte, Ana María, entonces me gusta, cuál era como la máxima, lo que te impregnó, ¿no? Vos decís, bueno, de Ana María aprendí esto. Como no, hay gente que te invita como a lanzarte, hay gente que te invita a lo lúdico, hay gente que te invita a qué. Digamos, mi casa era una casa en un punto muy tradicional, digamos, esto de que mi papá era Palito Ortega, era para el afuera, yo no sé cómo sería de otra manera, sí sabía, mi papá era muy conocido porque lo miraba todo el mundo por la calle y a mi mamá también, pero la realidad es que yo tenía una mamá y un papá como muy tradicionales. Y yo siempre sentí que la llegada de Ana María como que me abrió la puerta para ir a jugar, ¿no? Como de repente me empiezan a llevar ensayos con los actores más interesantes de la época y yo tenía 8 y ellos tenían 25, 30 y estaban haciendo programas increíbles de televisión y ella me hacía partícipe de todo. Yo ahora le hago acordar cosas, me dice, ahí te llevé, le digo, sí, ella se olvida. Pero claro, yo empecé como a hacer... Y yo después, imagínate tener que volver al colegio de monjas alemanas, me quería pegar un tiro, me parecía como que yo no veía el momento de terminar con mi vida escolar y de niña, porque lo único que quería era ser grande y ser como esos grandes, además. Entonces, bueno, toda la época escolar para mí fue un suplicio. Cuando yo termino el colegio me voy a estudiar a Los Ángeles. Mi papá cuando tenía 15 me llevó a New York y me presentó a Ana Strasberg y le dijo a Ana, que era amiga de él y de mi mamá, que yo quería ser actriz. Y Ana Strasberg me dijo, cuando termines tu colegio, me llamás. Y yo terminé y la llamé. Sí, además Ana Strasberg es, Sí. Y me acuerdo que ella me dijo, mira, hay una escuela Strasberg en New York y una en Los Ángeles. En New York los chicos van a convertirse en actores y a Los Ángeles van a convertirse en estrellas. Así que probablemente la de New York sea mejor, pero para una chica de tu edad, que sos muy joven, sola, Los Ángeles va a ser un lugar más amable. Entonces me fui a Los Ángeles, pobre mujer, creo que me invitó 3 meses y me quedé 3 años. Y, o sea, nunca me especificó, pero yo creo que ella pensó que yo me iba a quedar 1 mes y medio. Claro, esta se va a cansar. Me quedé 3 años, pobre. El primer tiempo como que se hizo bastante cargo de mí, me dejó viviendo en su casa, después me acompañó, como me enseñó a cómo se vivía, ¿viste? Abrite una cuenta de banco, tenés que alquilarte un departamento, tenés que manejar en esta ciudad, no se va a ningún lado si no se maneja. Ahí estuve 3 años y después me volví y ya empecé a trabajar acá con mucha continuidad. Yo había hecho una cosita antes, un paso como muy fugaz, y había jurado en mi casa que si me dejaban hacer eso yo después me iba a estudiar. O sea que eso fue lo que hice. Y cuando volví ya tenía 23, 24 años y ya era una mujer y ahí empecé a trabajar y no paré. Paraste. Obviamente, como dijimos recién hace un ratito, antes de que se prendieran las cámaras, mi profesión, probablemente la tuya también sea muy intermitente. Entonces, no paré es una forma de decir, paré y paré mucho. Lo que pasa es que trabajé con considerable continuidad para lo que es este trabajo, ¿no? Me interesa eso, ¿no? De decir, bueno, cómo el actor muchas veces depende de otra persona, depende que se den un montón de condiciones, depende, no sé, puede depender de una pandemia si cierran los teatros, ¿no? Y también esta cosa de decir, bueno, puedo ponerme otro sombrero y no dejo de ser actriz, ¿no? O no dejo de amar el escenario como se nota que lo amás. Y sacaste tu línea de pijamas que explota, que la tenés hace un montón y que es un... Hace 6 años es una la tengo. pyme. Sí, es una re pyme. Re pyme. O sea, y entonces... Sí, en un momento en la pandemia no fue tan bien que yo dije, esto ya no es eso es una gran empresaria, Claro. Estoy en las grandes ligas. Después se calmó un poco, pero en un momento explotábamos. O sea, vivimos de eso mi socia y yo, y ahí le agradecimos al cielo tener una marca de pijamas, porque nunca nos había ido tan bien como en estos 2 años de pandemia últimos. Esa fue una salida que o sea, un día yo dije, bueno, esto yo ya veo cómo es. O sea, a veces se trabaja y a veces no se trabaja, y es muy inestable, y yo necesito tener distintas fuentes de trabajo.
Y entonces ahí se me ocurre, la voy a buscar a Fernanda Cohen, que es una amiga mía de hace muchos años, gran ilustradora, y ahí le dije, Fer, te sumás, vamos a hacer esto juntas, vamos a después salir a buscar un socio inversor, porque la plata no la tenía ni ella ni yo, pero juntas me animé con una amiga. Y le dije, y lo distintivo va a ser que los pijamas lleven tus estampas. Entonces así compramos género, vos estampás, vos diseñás las estampas, se mandan a estampar y nos aseguramos de tener pijamas que no se parezcan a los de ningún otro. Y lo hicimos así, buscamos un socio inversor y ahora somos 3 y ya llevamos 6 años. Y eso está bárbaro porque eso está ahí. También tiene sus vaivenes, el cómo nos va, pero es otra entrada más. Hay algo tuyo que siempre salió que es como self-made woman, ¿no? ¿Hay algo ahí? Sí, bueno, igual viste que el punto de partida de todos es muy distinto. Sí, o sea, soy una chica que ha crecido con millones de privilegios, eso lo tengo clarísimo. No es que self-made man es mi papá, no yo. Hacerte a vos mismo, yo lo llamo otra cosa. Esa es más la historia de mi papá que la mía. Yo nací con muchísimo viento a favor. Entonces, bueno, ya si sos la hija de alguien conocido, este es un medio en donde por lo menos te van a recibir. Después que trabajes a través de los años ya es otra cuestión. Eso no se le da a nadie si no están interesados en vos. O sea, favores a alguien le haces una vez, 2 veces, más no. Entonces, digo, de recibir al hijo o a la hija de alguien o darles un papelito en algún lado. Después te tenés que mantener vos ahí, pero esa puerta abierta que yo ya tuve por ser hija de alguien conocido vale mucho. Después abrir una marca de pijamas cuando ya sos actriz y tenés un nombre y un apellido y por ahí en las campañas usás a tu mamá, a tu papá, a tu sobrina, a tu cuñada que es modelo, es otro plus, digamos. Tengo muchas cosas a favor que hacen que eso mezclado con que yo supe aprovechar algunas oportunidades, otras no tanto, las tendría que haber aprovechado más. ¿Cuál? Me gusta, vamos a una oportunidad ahora que no miro, aprovechaste. por ejemplo, ¿Viste que está bueno ir para atrás y decir, che, esto hubiera cambiado esta decisión? No, si vos me preguntás ahora, mira, hace un tiempo lo hablé con Ana María eso, que yo le decía, yo creo que como actriz podría haber trabajado mucho más o en cosas que me hubieran interesado más si yo me hubiera aprovechado distinto algunas oportunidades. Viste que cuando uno tiene 20 o 30 tiene como otra noción de las cosas. Ahora no me pasa más, te diría que de los 40 en adelante no me pasó más. A mí me das un trabajo y yo le voy a buscar todas las vueltas posibles para brillar. No hago nada de taquito. Después el resultado ya no está, viste, no depende de vos. Digo, si viene la gente, no va la gente. Si filmás una película y la gente la ve o no la ve. O el resultado final que ni siquiera depende de uno porque las películas son de los directores, las obras de teatro diría que son bastante de los actores y de las actrices, pero aún así estás contando una historia que escribió otro. Pero sí como... Si te pasa un tren, no se te pasa. No, y si no, prefiero no hacer las cosas también. Como que a los 20 decís, bueno, esto lo hago y vemos cómo me sale. No, de un tiempo a esta parte. Por eso yo miro mis trabajos como actriz y sé desde qué momento me empecé a gustar como actriz. De ahí para atrás, viste que hay algo que está muy relacionado. ¿Desde qué momento te empezaste a gustar y qué fue la parte de vos que dijiste, esto, Julieta? Mirá, el primer trabajo mío que me gustó mucho fue Disputas, que fue la primera vez que yo dije, ok, me senté a verlo y dije, yo estoy haciendo lo que pensé que tenía que hacer con este personaje. Y eso fue, no tenía a mi hijo, pero ya estaba casado, o sea que tenía más de 30 años. O sea, me llevó un tiempo no dejar pasar las oportunidades. Pero bueno. Tal vez escuchar esa voz, que creo que igual, yo en todas las entrevistas que hago, ¿no? La gente hasta que encuentra quién es o qué voz quiere alzar, para mí, ¿no? Es imposible, salvo casos, sé que a alguna gente le sale. Yo he visto actores niños y niñas y actrices niñas ser como... Bueno, DiCaprio es un gran ejemplo. Yo lo he visto a DiCaprio de muy chiquito hacer películas que si vos las ves decís, qué raro que alguien tan joven pueda encarar esto con esta hondura, porque a esa edad no tenés esa hondura para la vida. Entonces debe ser que sí hay gente que está muy tocada por una varita mágica del talento, pero si no, yo siento que es muy difícil ser un gran actor o una gran actriz a tus 20. Sí. Porque no hay camino recorrido suficiente como para tener herramientas y poder sacar, ¿viste?
Sí, una no sé. vivencia Sí, de repente sí, tan sí. potente como te lo pide un personaje, ¿no? Sí, sí, el martillo cuando es necesario y saber que ahora necesitas la pinza y digamos, no tenés esa paleta de colores todavía vivida como para sacarla arriba a un escenario o frente a una cámara. Entonces también supongo que tiene que ver con eso. Vamos al escenario, ahora vamos a ir a Perdidamente, Dale. que además toca un tema difícil, Sí, desde con el humor. humor, pero que deja una enseñanza, que deja algo, ¿no? Como que nos deja pensando acerca de, Sí. ¿no?, lo que está en la mente y lo que probablemente a lo que no accedemos de la mente. Vamos. Bueno, Perdidamente, ¿no? Un elencazo, Sí. 6 meses y viene para quedarse. Contame un poco esto de cómo abordar, bueno, José María Muscari, ¿no? Leonor Benedetto. Karina K, Ana María Picchio, Patricia Sosa y yo. Bueno, mi primera, digamos, lo primero que me llamó la atención fue el elenco, estaban casi todas y yo dije, bueno, yo, porque diría que yo no, que no algo que van a hacer todas estas actrices. Y después, cuando empezamos los ensayos, me pareció muy interesante la propuesta. Después hay algo que se termina de completar con el público, sin dudas. Como que hasta el día del estreno no sabes. Pero sí, es muy interesante la obra. La obra habla de la memoria y habla de los recuerdos en relación a qué elige uno acordarse, ¿no? Porque, digamos, yo puedo acordarme de la misma situación, una versión de algo y tu versión va a ser distinta. Y es porque lo recordás distinto, porque lo viviste distinto o porque tu cabeza elige recordarlo de una manera determinada. Yo creo que todo lo que vivimos, mismo cuando recién te hablaba de mi infancia, seguramente eso está teñido de lo que elijo acordarme de mi infancia, ¿no? O de cómo lo terminé armando yo en mi cabeza. Y la obra habla de todo eso. Y bueno, obviamente el personaje de Leonor es una mujer que empieza a tener problemas cognitivos, principios de Alzheimer y decide juntar a las mujeres de su vida, que son su hija, su mano derecha, abogada, su empleada y su hermana, para contarles esta nueva realidad. Y todas reaccionan de maneras distintas y en el medio, bueno, pasan un montón de cosas. Y la relación con la hija es muy cruel y es muy hermosa también. La chica es Isabela es mi personaje, es una chica muy frívola, muy snob, muy acelerada. Se da a entender que consume sustancias y que eso la acelera mucho y demás. Y cuando se va desarrollando la obra también te das cuenta que es una chica que creció sin ser muy mirada por la mamá, ¿no? Y que como esas cosas, vos dijiste antes de empezar la nota, quiero hablar de la infancia porque en la infancia está todo. Yo también creo que en la infancia está todo. Y creo que como nos miran cuando somos chicos o chicas, terminan definiendo mucho qué hombres o qué mujeres vamos a ser. Cómo nos vamos a mirar a nosotros mismos, a nosotras mismas y cómo nos vamos a desenvolver en la vida en general. Y esta chica fue poco mirada y se empieza a hacer como un círculo vicioso entre lo que ella no puede hacer y lo que la madre, la mirada de la madre. Cuando vos mirás a una hija o a un hijo como alguien sin talento, sin posibilidades reales de afrontar cosas en la vida y demás, muy probablemente esa persona termine convirtiéndose en eso. Entonces terminé un poco queriendo ese personaje. Me da mucha ternura que una mujer grande, bueno, el personaje tiene mi edad, siga reclamando tanto la mirada materna. Me gusta eso que decís, que muchas veces ves un personaje y lo juzgás, decís cómo no salís de acá y de repente decís, no, te voy a querer y voy a querer. Bueno, yo justo cuando tu lo leí carencia, empecé a ¿no? hacerlo como lo hago ahora, digamos, empecé a hablar como esa chica que aparte es un personaje que uno ha visto pasar, Sí. Entonces me parecía que tenía un montón de modismos y de cosas y después cuando empecé a ensayar empecé a darme cuenta que también tiene un dolor enorme y que en realidad, bueno, te convertís en una estúpida porque te miraron toda la vida como una estúpida. Y tu madre dice en voz alta, ¿por qué insistís en convertirte en una artista siendo como sos una mediocre? O sea, obvio que vas a ser una mediocre, no tenés muchas chances de nada más. Entonces eso me resultó como muy tierno y muy doloroso del personaje. Y la obra es rarísima porque tiene eso y también la gente no para de reírse.
Bueno, por eso. Incluso de las crueldades que dice el personaje de María Inés, de las estupideces que digo yo, de los comentarios de persona ignorante que dice el personaje de Patricia Sosa, de todo eso la gente se ríe y por momentos hace Hay una pregunta que para mí me la hago personalmente, ¿no? Decir, bueno, el humor muchas veces tuvo que frenar, ¿no? Para decir, bueno, no podés meterte con el Alzheimer, ¿no? Ponele, no podés meterte con ciertas cosas. Y mucha gente te dice, el humor es un gran canalizador de temas profundos, y es una forma de abordar temáticas complejas y deja pensando. Sí, porque además lugar, la vida, ¿no? mira, viene mucha gente que cuando se prenden las luces de la sala tienen lágrimas en los ojos. Y yo no le tengo que preguntar nada a esas personas. Te podría asegurar que esas personas están conmovidas porque tienen algún familiar o madre o hermana o alguien en sus vidas que ha pasado por esta situación. Y la vida también es todo eso. Claro. Digo, es dolorosa y es muy graciosa y es muy disparatada y convivimos con la vida y la muerte y las enfermedades todos los días. O sea, yo pienso todo el tiempo en la muerte, por ejemplo, desde que soy muy chica. Soy muy consciente de que me voy a morir y que puede pasar en cualquier momento. Yo también. Y también lo uso a mi favor cuando muchas veces tengo amigas que me dicen, no sé si gastar tanto. Digo, cómprate lo que te vas a morir. No sabes cuándo, pero... sí. Sí, o sea, quiero decir, todo es ya, ¿viste? Todo es un momento. No solamente, digo, en relación a los gastos, que eso, bueno, a veces es muy conveniente pensar de esa forma, sino también como los trabajos, las familias, el amor. Me acuerdo cuando yo era chica que Ana María me decía, Piquio me decía, hay que estar al día con la gente, hay que estar al día. Y a mí a veces me pasa, por ejemplo, que salgo muy apurada de mi casa y vuelvo y digo, no le di un beso a Benito. Como que, qué sé yo, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Viste? Como que... Y eso también que te lo dan los años, te pone en un lugar de estar al día con la gente. Tipo, llamé a mi mamá, hace cuánto que no la veo, mi papá, no sé qué, les dije, mis hermanos cómo están, sé cómo están. Bueno, eso igual nosotros somos muy unidos, pero y se lo inculco a mi hijo también, ¿viste? Le está hablando tu papá, contestale a tu papá. A veces tenemos un grupo familiar y a veces, ¿viste? Los chicos, me llama el padre y me dice, ¿está durmiendo? ¿Por qué no me contesta? Le digo, contestale a tu papá. Le dijiste a tu papá tal cosa, le dijiste que te gustó su show. Un código de los Ortega, me hizo mucha gracia, me imaginé por un momento el WhatsApp familiar de los Ortega. Un código no tenemos un WhatsApp familiar, tenemos uno hermanos solos, que creo que uno se fue la otra vez, pues se enojó, no sé por qué cosa, pero estábamos... o sea, muchos saltan del grupo, saltan, vuelven y eso. Sí, mi papá no tiene teléfono, así que imagínate que ahí ya no hay WhatsApp familiar posible, pero... Mira, mi mamá es una gran tejedora del amor en un punto, ¿no? Como yo siento que mucho de la unión familiar que hay tiene que ver con un tejido del que se ocupó mi mamá toda la vida. El otro día llamé a uno de mis hermanos y les dije, es el cumple de tal persona de la familia, acordate. Y me dijo, qué bien, siempre ocupándote de repartir amor, eso lo heredaste de mamá. Y sí, como que hay que mantener esa cosa, ¿viste? Eso se hilvana también, ¿viste? Tiene que ver con el tejido de la vida, sí. Julieta Ortega, hablamos un poco de todo, este programa siempre digo, me queda corto porque yo como que recién entraba para clavarme 1 hora y media más. Pero bueno, un lujazo, vengan a ver Perdidamente, vengan a verlo porque me parece que cada noche, me parece que cada función es muy distinta, diferente. Obvio. Muy distinta y creo que se completa como muchas veces pasa con el teatro, público, con claro. el público. Es el sexto personaje. Con ese sexto personaje que se lleva, ¿no? Y que lo lleva a su mente, vaya a saber a dónde, ¿no? Sí, tal cual. Gracias. Gracias a vos. Un placer. Para mí también. Un placer enorme. Chau, 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 chau. Chau. Un lujo de destacados. Chau. Bueno, hola destacados, hola María, tengo una sorpresa para hoy y para las próximas semanas. Sé que te encanta el vino y te traje un vino sanjuanino espectacular. Es un Sauvignon Blanc
le llamamos el salvaje blanco. ¿Por qué? Porque tiene notas bien salvajes, bien herbales, hay cítricos y tiene una acidez bien punzante. Es un vino ideal para esta época de calor, que está haciendo así como mucho calor. Recomendación, heladera, servirlo bien frío a unos 7 grados. Y es un vino que va a acompañar excelentemente bien todas las opciones gastronómicas así livianitas para días de calor como los que estamos teniendo. Así que salud para todos los que nos están viendo, a buscar vinos sanjuaninos, origen San Juan, este Sauvignon Blanc que viene del Valle Central sanjuanino. Salud. La transformación no para. En Coto encontrás todo lo que necesitas para preparar las más ricas recetas, con los mejores precios y con el más amplio surtido. Como siempre, la mejor opción para hacer tus compras es Coto. Hasta el lunes en Coto, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Además, 2x1 en huevos de Pascua. Coto. En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos.